En el episodio 535 de Hilando Fino Daily os traigo una temática bastante interesante. ¿Potencia aeróbica o eficiencia aeróbica? Esa es la cuestión. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 535 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 5 de mayo de 2020 y como siempre te animo a que te pases por mi página web, por hilandofino.net. Ahí tendrás Hilando Fino Pro, una plataforma de audiocursos donde pues puedes tener información adicional a lo que doy cada día en este podcast para que aprendas más sobre triatlón y otros deportes de resistencia. Bueno, ayer probé, como dije, la nueva configuración para grabar. Me lo preparé todo ahí muy tranquilito, súper bien, para poder tener un sonido de más calidad y en parte mi gozo en un pozo, porque luego comprobé una vez que había grabado y había publicado el episodio y se escuchaba, yo creo que incluso más bajo que episodios anteriores. Yo es que aprendo así a base de pescozones, así que hoy le he subido un poco más la ganancia a todo esto, a ver si puedo conseguir un sonido un poco más potente y de calidad, porque la verdad que el feedback que me transmitisteis fue bastante positivo, de que se escuchaba bastante bien, pero bastante flojo. Y es que no todo el mundo está escuchando el podcast en una situación idílica, sino que la gente pues lo escucha en el metro o corriendo o por la calle o comprando. Entonces, claro, al final cuando está en una situación así, pues hay mucho ruido externo. Los auriculares no siempre son los mejores, los que lleva a todo el mundo. Y claro, y al final los podcasts yo siempre digo que tienen que estar a base de bombas, hechos a base de bombas en las peores situaciones. Bueno, por otro lado, ayer hice la primera salida en bici tras el confinamiento y la verdad que, la sensación de ver cómo te pones de pie en cualquier repecho y los vatios suben a más de 350 en un momento, la verdad que da gusto. Eso en el rodillo para mí es más complicado. Cada vez que tienes que subir los vatios había que matarse para que estuvieran arriba y la verdad que las sensaciones son buenas, ¿no? Eso de ver en el Garmin cómo suben. Luego, las primeras pedaladas, sobre todo los primeros kilómetros, la verdad que la sensación encima de la bici era súper rara, era de no dominarla bien, pero después ya muy normal. No sentí la sensación esa que muchos aseguran haber sentido de libertad y ese tipo de cosas que quedan también ponerlas en Instagram. No lo sentí absolutamente nada. La verdad que yo no vivo en un piso de 90 metros confinado, sino que tengo la posibilidad de que me dé el sol todos los días y ver naturaleza, así que en cierto modo también entiendo que mi situación no es la de todo el mundo. Y vamos con lo que quería comentar hoy. Y es que he leído un artículo que tenía por ahí guardado desde hace ya varias semanas de la revista, de la página web International Endurance Group. Ya sabéis que esta página os la recomiendo muchísimo porque está genial. Hay muchos artículos científicos que los transforman, los resumen y los pasan al español y realmente está muy bien para aprender con cierto rigor. Bueno, la cuestión es que en este artículo, que lo dejo enlazado en las notas del podcast, hablan de un ciclista noruego, Oscar Svensson, supongo que se dirá así el apellido porque yo no lo conocía, que registró hace un tiempo el mayor consumo máximo de oxígeno que jamás se ha monitorizado. Pero luego no tuvo el éxito como ciclista que se podía esperar de tal consumo máximo de oxígeno, ¿no? Dos investigadores, Flockhart y Larsen, determinaron que la eficiencia de este ciclista, de Svensson, era penosa y por tanto pues no había llegado a ser un buen ciclista justamente por eso. Era capaz de producir muchísimo consumo máximo de oxígeno, pero luego a la hora de ser bueno en el ciclismo, que hace falta una eficiencia tremenda para, por ejemplo, estar delante en una etapa del Tour de Francia con 6.000 metros de desnivel acumulado, positivo mejor dicho, pues claro, en ese caso no la tenía esa eficiencia, ¿no? Es algo parecido a lo que nos puede suceder cuando movemos muchos vatios en llano y no somos aerodinámicos. En este caso él lo que era poco económico. No siempre se trata de mover muchos vatios, de generar muchos vatios, sino de aprovecharlos también bien sea porque somos económicos o bien sea porque somos aerodinámicos, o mejor ambas situaciones, ¿no? Si por ejemplo somos triatletas y queremos hacer bien un Ironman.
Bueno, por recordar un poco, la economía de esfuerzo sería el ratio de energía que se necesita para generar una potencia dada, ¿no? En deportistas de ultra resistencia sabemos que uno de los limitantes del rendimiento va a ser esa eficiencia, ¿no? Los más económicos van a terminar al final llevándose el gato al agua. Por eso, en muchas ocasiones, pues gente que a lo mejor en pruebas cortas de, no sé, imaginar un atleta de 5.000 metros o incluso de 10.000 metros, aunque bueno, conforme vayamos aumentando la distancia, pues más importancia va a tener esa economía de esfuerzo, ¿no? Pero sí que se ve que gente que en pruebas cortas rinde muy bien, luego en pruebas largas pues no rinde tan bien, y viceversa, gente que en pruebas cortas no son capaces de estar delante, pues en pruebas más largas, pues al final están ahí, como por ejemplo en ultramaratones, en ultras de montaña o incluso en Ironman. Porque al final, como digo, hay más factores que limitan ahí el rendimiento, como por ejemplo esa economía, gestionar bien el ritmo, ¿no? El pacing, la alimentación, la hidratación, entre otros factores. Entonces la pregunta obligada aquí sería: si mejoro mi consumo máximo de oxígeno, mi eficiencia se va a ver empeorada. Eso, bueno, a mí cuando empecé a leer artículos, eso es lo que a mí me ha venido a la cabeza, ¿no? Os voy a leer una cita literal del artículo de IEG que dice lo siguiente: los fisiólogos se han preguntado por mucho tiempo si hay una relación de intercambio entre un VO2 max súper alto, lo cual significa que eres capaz de producir la energía aeróbica a una tasa muy elevada, y el tener una buena eficiencia, lo cual significa que eres capaz de obtener el mayor provecho, ¿no? Por ejemplo, la velocidad corriendo o en bicicleta de cada unidad de energía que produce. Bueno, tras esta cita, que al final es un poco mi pregunta, pero llevada a palabras un poquito más extensa y mejor redactada, pues tras esta pregunta, este ciclista en concreto, Benson, pues cuando mejoraba su consumo máximo de oxígeno, su eficiencia caía. Y bueno, uno de los autores que os comenté anteriormente, Larsen concretamente, dirige una compañía denominada Silicon Valley Exercise Analytics, que ha publicado un artículo justificando el porqué de esta situación, de por qué cuando sube el consumo máximo de oxígeno la eficiencia baja. Bueno, en el artículo que también lo dejo enlazado, esto lo denominan complejo IMAX, que según este estudio es un umbral que determina el límite máximo de la eficiencia muscular, y a partir de él, aunque vayamos más rápido, vamos a ser menos eficientes. Es decir, hay un umbral, supuestamente, que lo que hace es que, bueno, no es que lo que haga, sino que a partir del cual, o en torno al cual, mejor dicho, pues somos menos eficientes, aunque vayamos más rápido, aunque vayamos produciendo más energía aeróbica, vamos a ser menos eficientes. El complejo I es un conjunto, según esta gente, un conjunto de orgánulos dentro de la mitocondria que se van a activar cuando el organismo detecta que necesitamos producir más energía a costa de desperdiciar más. Yo esto lo asemejo un poco, lo estaba leyendo y estaba asemejándolo un poco como cuando le damos al nitro en los coches, en los juegos, ¿no? En los juegos de coche, que el coche se acelera, ¿no? Pues un poco pasa eso, ¿no? Bueno, según esta gente, ¿vale? Gasto más, pero voy más rápido, aunque no sea tan brusco, aunque sea una cosa mucho más progresiva, porque al final sabemos que los umbrales no son puntos donde se pasa, no son escalones, no son puntos donde se pasa de un metabolismo a otro, o se pasa o se activan cosas directamente, sino que al final es todo un continuo y progresivamente se van modificando esas reacciones musculares o metabólicas, ¿no? Bueno, ese umbral va a determinar o determinaría aproximadamente el punto donde dejamos de ser eficientes, pasando a producir más energía a costa de esa eficiencia, como he dicho. Así que, pues, ya como veis, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Otro hito fisiológico más. Según Flockhart y Larsen, que son los autores que he mencionado anteriormente, esto va a suceder aproximadamente al 55-65% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, vamos todavía bastante lento. Y estos autores, bueno, prácticamente como todos los autores en el mundo de la ciencia, concluyen que no hay suficiente investigación sobre esto y proponen que no solo se realicen entrenamientos de alta intensidad, de consumo máximo de oxígeno, sino también sesiones de baja intensidad, ¿no? De muy baja intensidad y larga duración, de alto volumen.
Y bueno, ¿y a qué os suena todo esto? Pues de nuevo al tema del entrenamiento polarizado, ¿no? No sé, yo aquí realmente ya dando mi opinión personal, no quiero sacar conclusiones muy tajantes al respecto, porque lo que estoy viendo de este tema es que estos autores han descubierto este hito fisiológico nuevo, pero hay poca investigación al respecto, con lo cual habría que pues, un poco pues seguir el hilo a esta gente y ver más investigaciones sobre estos temas y ver lo que va sacando pues otros autores sobre esta temática. La cuestión es que si somos fondistas, donde la eficiencia es la clave, según ellos, no debemos de cebarnos demasiado con el consumo máximo de oxígeno y trabajar también con alto volumen y baja intensidad. Pero no abandonar ambos, es decir, no trabajar solamente uno, porque entonces no vamos, si trabajamos solo a baja intensidad, no vamos a estar desarrollando nuestra potencia aeróbica máxima, y si trabajamos solamente a consumo máximo de oxígeno, no vamos a estar trabajando esa eficiencia que es importantísima en deportes de fondo. Claro, aquí realmente gente que haga esto, yo creo que no hay nadie, ¿no? Todo el mundo combina ambas. Pero claro, muchos de nosotros, en nuestro intento de polarizar y de llevar el entrenamiento polarizado a nuestro entrenamiento, no tenemos el tiempo suficiente quizá para poder realizar esos entrenamientos de alta intensidad. Los de baja intensidad. Los de alta intensidad siempre salen, porque al final, para trabajar a consumo máximo de oxígeno, pues es un trabajo que se hace relativamente rápido, ¿vale? Si lo hacemos corriendo a pie se hace muy rápido, si lo hacemos en bici, pues al final tardamos un poquito más, pero bueno, al final son entrenamientos que requieren poco tiempo de trabajo. Evidentemente por la alta intensidad. Pero claro, si nos vamos al otro extremo del polo, ¿no? Al entrenamiento de baja intensidad y gran fondo, deberíamos de dedicar alto tiempo, alto volumen a hacer entrenamientos de baja intensidad, de fondo, con series quizá en zona 2, ¿no? O zona 3, zona 2 más bien, en torno al primer umbral, de mucho volumen. Y en muchas ocasiones no disponemos de ese tiempo para poder trabajarlo, con lo cual estaríamos trabajando solamente o gran parte de nuestro porcentaje a alta intensidad, cosa que estos autores parece que están afirmando que hace que la eficiencia se reduzca en parte. En fin, lo dejo ahí. Estas son mis conclusiones que he sacado de todo esto. Al final, cuando leemos este tipo de cosas que tampoco hay demasiada evidencia, o que hay poca evidencia y está muchas cosas por investigar, creo que tenemos que ser un poco críticos y sacar nuestras propias conclusiones y ver cómo podemos llevar ciertos matices de todos estos estudios y de toda esta información a nuestro entrenamiento. No se trata ahora de coger y decir, hay que hacer esto y abandonar el entrenamiento de alta intensidad porque yo voy a hacer Ironman y yo quiero ser eficiente. Pues no creo que esto funcione así, sino que tenemos que ser críticos y un poco ver dónde están pues las claves, y sobre todo tener la mente despierta y seguir leyendo y seguir investigando un poco al respecto. Y bueno, esto es todo por hoy. Nada, si os ha gustado este episodio, compartidlo entre vuestros compañeros de entrenamiento y así podré llegar a mucha más gente y también motivarme también para seguir trabajando en este tema del podcast. Y nada, gracias por estar ahí, gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por todo en general, como siempre. Mañana volvemos con otro episodio. Adiós.